Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros estudiantes. Mi nombre es Angie Rosado y hoy día vamos a hablar sobre todas las clases de este semestre en la materia de metodología. Como tema tenemos hoy día ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación, experimentación, explicación y principios y causas de formulación y verificación de hipótesis. Bueno, tenemos dos clases de enfoque, uno que es estático y el otro que es dinámico. En el enfoque estático es una forma de explicar los fenómenos observados y también que vamos a descubrir los hechos y a agregar los conjuntos de información ya existentes. Y en el enfoque dinámico es el estado de conocimiento que es la base para poder incrementar la teoría de la investigación científica. Entre las características de la ciencia tenemos como primer punto los objetos, que son no se contaminan de prejuicios ni de gustos o preferencias o religiones, nada que ver en eso. Como segundo punto tenemos que emplea las mediciones. Este evita ambigüedades, mucho poco suficiente y los números por sí solos no tienen sentido. También persiguen generalizaciones para poder predecir antes de conocer y poder llevar el futuro del conocimiento a los fenómenos observados. También esta de aquí se corrige a sí misma, ya que es un conocimiento brindado por la ciencia, nunca es definitivo, pero al contestar una pregunta plantea muchísimas más. Como último punto, lo sistemático es que procede con un orden y de una manera muy lógica, apoyada de un método científico y de muchos métodos lógicos también. Bueno, muchos de nosotros nos preguntamos qué es metodología. Metodología significa el estudio o tratados de los métodos. También en un concepto de la metodología es que hace referencia a un plan de investigaciones que permiten cumplir ciertos objetivos a un marco de la ciencia. Muchas veces como estudiantes nos preguntamos qué es investigar. Investigar es un proceso mediante el cual nosotros vamos a requerir una información para poder responder una pregunta o una curiosidad. Y también muchos de nosotros nos preguntamos qué es un proceso. Esta es una fase sucesiva de la cual un fenómeno en el cual son elementos que lo conforman e interactúan y se complementan entre sí. Tenemos otra pregunta de qué es clases del conocimiento humano. En esas clases del conocimiento humano tenemos algunos puntitos, tales como un conocimiento empírico. Este es aquel que se obtiene a través de la experiencia de la relación con las realidades. Un conocimiento técnico como otro punto es que se obtiene del estudio de la manera de cómo están estructuradas las cosas. También tenemos el conocimiento científico, que es el producto de la investigación de las leyes y de los principios que se rigen sobre la naturaleza, las sociedades y la constitución. Y como por último punto tenemos los conocimientos filosóficos. Ya estos descubren las últimas causas y los primeros principios de la realidad que indagan en el sentido de la existencia tanto del hombre como de los demás seres. Importancia de la metodología de las investigaciones para el proceso de una investigación científica. Tenemos estos tips en los cuales es que nos orienta la precisión del interés negativo, qué queremos hacer, por qué y cómo. Esta es siempre una de las partes de que cuando queremos hacer una investigación nos preguntamos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y desde aquí empezamos con nuestro proyecto investigativo. También nos orienta desde un punto de vista teórico a la interpretación de unos datos obtenidos, ¿no? Y también nos permite aproximarnos con mayor objetividad a un objeto de investigación. Y también podemos ver que esta es la generalización de los resultados obtenidos sobre un procedimiento de una práctica investigativa. Bueno, veremos qué es investigación científica. La investigación científica se define como un proceso de movimiento del pensamiento de nuestra actividad intelectual hacia la obtención de nuevos conocimientos objetivos históricamente verdaderos. ¿Por qué investigar?
¿Por qué? Porque vamos a describir fenómenos importantes, vamos a explorar, averiguar dimensiones de cómo se manifiestan los factores con los que nos relacionamos o con los que se relacionan. Esa es la explicación también a los fenómenos del por qué y el cómo se dan las cosas, y también es una predicción y control de fenómenos con base a resultados. ¿Ya? También es una investigación básica, ya que se dan observaciones empíricas útiles para acumular información o un bien a formular, afinar una teoría. Y también como último tenemos una investigación aplicada, que es la solución de un problema. Es cuando solucionamos toda esta investigación que hemos hecho y ya se da la solución de este resultado de este problema. Fases de procesos de investigación. Conceptual. Es pensar, leer, repensar, proponer teorías y revisar ideas. Un diseño de planeación es un método son planes que tenemos. Una recopilación es una obtención de datos, y analítica es un análisis de una interpretación. Y por último tenemos una difusión que nos viene a dar los resultados obtenidos. Tenemos muchos criterios para plantear un problema según Carlinger y Lieb 2002. Bueno, el problema debe expresarse en una relación entre dos o más conceptos o variables. También el problema debe estar formulado como una pregunta clara sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿en qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿O cómo se relacionan? El planteamiento también debe de implicar con la posibilidad de realizar pruebas empíricas a través de las observaciones de una realidad única y objetiva, es decir, que permita una medición. Estos criterios también está el cómo debemos expresarnos dimensionalmente temporal, el cuándo. También expresarse en una dimensión especial, en dónde. Y también definir la población de un objeto de estudio, en quiénes. ¿Por qué es importante enunciar y definir bien el problema de investigación? Bueno, es fundamental para el desarrollo de una propuesta de investigación. También permite clarificar el tema seleccionado. ¿Cómo debe escribirse el planteamiento del problema? Bueno, normalmente tiene que ser muy conciso y describirse en puntos esenciales de 2 a 3 páginas máximo. También tiene que ser lo más sencillo posible y que tenga diferentes aspectos de ir lógicamente relacionándolos como con una secuencia. Información debe incluirse en el enunciado del problema. Es una descripción breve de los datos estadísticos a nivel nacional, regional, nacional o local del problema en el cual nosotros vamos a investigar. Formulación, propuestas de la investigación. Bueno, dentro de estas propuestas de investigación tenemos puntos como planteamientos del problema, un marco teórico, un marco metodológico y un marco administrativo. Nos preguntamos cómo podemos hacer un método investigativo, una investigación. Pues tenemos que buscar principalmente el problema al cual nos vamos a referir, tales como a la necesidad que debe ser satisfecha de algo que hace falta o de algún perjuicio que está pasando y que queremos buscar la manera en la cual queremos que esto se relacione mucho mejor, si es con lo turístico, si es cosas de donde vivimos o si es un problema económico. Entonces también tiene que ser la causa de descubrir o de explicar la relación entre fenómenos, causas o una situación. En cada proyecto investigativo siempre tenemos que tener los objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Generales y específicos. Bueno, entre estos objetivos, la formulación para estos es que se formula con la base del problema de investigación. ¿Ya? También es expresar el propósito general de las investigaciones y responder a las preguntas a las que estamos investigando y a qué se busca con la investigación. Todo objetivo tiene que llevar al final
respondiendo a la pregunta de lo que se planteó en los objetivos. ¿Cómo construir un marco teórico conceptual? Bueno, como primer punto tenemos la revisión de la bibliografía antes y durante el proceso de investigación. 2. Recopilación de lo que se escribe o a lo investigado acerca del tema y que busque la selección de lectura crítica y de lo material. Y 3, identificar los elementos y factores, aspectos pertinentes para fundamentar todo este problema. ¿Qué es la justificación de la investigación? Bueno, es exponer todas las razones que nos motivan a realizar una investigación. También a dar las razones a motivos por las cuales se procede a esta investigación. ¿Cómo redactar la justificación? Bueno, las primeras preguntas que les puedo dar es ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y por qué o para qué es importante? La importancia de la investigación se basa en dejar bien claro los beneficios que se generan, los aportes y si las soluciones problemáticas se resuelven en una utilidad práctica, ¿no? Y también que los resultados generen conocimiento, o sea, una utilidad metodológica. Son las técnicas de investigación, pues. Bueno, es un conjunto de instrumentos o medios a través de las cuales se desarrolla el método, ¿no? Y también es que propone las normas de defender las etapas del proceso de investigación. Entre los instrumentos de recopilación que permiten la clasificación, la medición, la correlación, el análisis de datos y la estructura del método. Entre las observaciones tenemos la observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada. El investigador usa alineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relativamente al efecto de la investigación propuesta. También la observación sistemática, estructurada, regulada o controlada. El investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para así poder medir las variables del estudio de una manera uniforme. Bueno, hablaremos de algunos métodos. Tales vemos como el método descriptivo, que es una exposición narrativa, numérica y gráfica. Lo que más detalla es a lo exhaustivo, a lo posible, a la realidad a la que se investiga, ¿no? Un método analítico también es que es parte de una descripción general de una realidad que realiza la distinción de conocimientos y la clasificación de elementos esenciales que forman parte de ella. Entre los tipos más frecuentes es estructural, funcional, estadístico y dinámico. También tenemos el método sintético, que es la parte del conocimiento de los elementos esenciales e imprevisibles de una realidad a relaciones que se unen para tratar de alcanzar un conocimiento general. Un método comparativo es que consiste en la contrastación de los principales elementos de la realidad que se investigue con las otras realidades. Tiene búsquedas de semejanzas y diferencias. También tenemos un método inductivo que conoce las características comunes a unas diversas realidades, tales como se obtienen a partir de un empleo de un método comparativo. Y también tenemos el método deductivo, en la cual es la determinación de las características o enunciados a la realidad particular que se investiga por la derivación de una consecuencia de una característica. Especialización de la investigación. Tenemos la formulación del problema, que debe de expresarse en una relación entre dos o más variables de un problema en forma de una pregunta. Y una sistematización del problema es que son preguntas directrices o subpreguntas que nacen de una formulación del problema. Resultados y discusión. Bueno, se pueden presentar solo o combinados con la discusión. También en el texto se pueden explicar o ahondar entre ellos, evitando repetir innecesariamente los datos numéricos que aparecen en las tablas y las figuras. También depende de las orientaciones a perfiles profesionales de cada carrera. Y pueden constar con modelos, diseños, prototipos, estudios de factibilidades, etc. Entre estilos de citas bibliográficas, normalmente en las ciencias de la ingeniería se usa las normas IEEE, y en ciencias agrarias, pecuarias o ambientales se usan las que son Vancouver. El uso de los anexos y de referencias bibliográficas por los autores o los investigadores deben ajustarse a las normas bibliográficas del área al saber a la que corresponde la investigación. Recomendaciones. Son
citas teóricas que se elaboran al culminar una investigación. También el apartado debe de redactarse facilitando las tomas de decisiones respecto a la teoría o problemática que se generó en el proceso. La bibliografía es recomendable para el desarrollo de productos de investigación que se utilice el sistema de gestores bibliográficos como herramientas y apoyos para realizar las citas bibliográficas y fuentes consultadas. La referenciación de las citas bibliográficas y fuentes consultadas se debe seguir un solo estilo de citas bibliográficas. El estilo de estas citas debe ser en relación con las normas de las técnicas establecidas por la CNCIP, en las directrices para la asignación, distribución y operación de las herramientas de prevención de coincidencia y así no vengan de plagio académico. Todo material que se tome de una fuente, incluyendo sus propias fuentes, debe ser documentado, tanto si se utilizan citas textuales como si se parafraseara la idea de otra persona.